exigentes enemigos. Sería bueno ver el video anterior sobre el fondo, vamos a llamarle así, de la creación de las bases para la revolución estadounidense que apodan cubana. Lo recomiendo por si alguien dijera que al entrar en esta parte, en esta etapa que llamamos 26 de julio, por si alguien pensara que al entrar en esto dejamos algún cabo suelto. Estamos tratando de construir una especie de obelisco a la verdad. Entonces, en la parte anterior serían las bases y ya esta pues sería ese obelisco tan que también pudiéramos comparar con este que hay en la Plaza de la Revolución, que fue un regalo que Batista le hizo a Fidel, incluso donde la forma en que queda Martí, queda delante del pueblo, Fidel con Martí detrás, justamente como una foto muy llamativa de Fidel en el Moncada. Esto es una de las cosas que demuestra la conexión entre Batista y Fidel, que fue quien eligió de los tres proyectos para hacer la plaza el tercer lugar. Por algo sería, incluso haciéndole al mismo ciertos aportes que quedaban distantes de la imaginación de los concursantes. El día 26 de julio es uno de los días más tristes y macabros de la historia de Cuba. Y mucha gente se preguntará, yo al menos desde niño me preguntaba que cómo era posible que se podía hacer fiesta el día que tanta sangre se derramó en Santiago de Cuba. Era algo que no tenía lógica ninguna, pero claro, lejos estaba de saber que ese día era el cumpleaños de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y del FBI, y mucho menos podía imaginar que Fidel Castro fuera el mejor de sus componentes, en comparación únicamente con mi tocayo Mandela. Ambos preparados para destrozar dos países y que sus componentes no se dieran cuenta. Cuba es dirigida desde los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay muchas sectas satánicas donde entran en rituales, donde se juega con sangre, se juega con niños, y una de esas son los Skull and Bones, que tienen en sus manos el juego con los cubanos, pueblo al cual odian por muchas razones, en las cuales no deja de entrar la envidia. Si alguien cree que esto es imposible, entonces ubíquense en por qué allí se permitía el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan es una secta también secreta, sin embargo, más indiscreta no puede ser cuando podían cometer crímenes delante de las cámaras y exhibirlas y no pasaba nada. En un país donde usted mata una gallina y se busca tremendo problema, ellos podían colgar un negro de un árbol y pegarle fuego y no pasaba nada. Y bueno, usted se puede encontrar negros cubanos que son anexionistas, que no se pueden fijar en eso. Y de hecho, eso nadie tampoco lo denunciaba ni nada, porque un país racista, pues la mayoría blanca, pues ve al negro como inferior. Y estas son las cosas que ayudan a los criminales en su labor para que no se arremeta contra ellos, aparte del terror que imponen, porque contra esa gente no se puede meter nadie. En el 53, que está Eisenhower en el poder, con la agencia central en Ristre, o la agencia central con Eisenhower en Ristre, porque la agencia central es la que manda en ese país. Le dicen desde Italia lo que tienen que hacer, Londres se encarga de pagar y ellos cumplen, ellos ejecutan. De hecho, analice el mundo. ¿Por qué, si esta gente son los ojos y lenguas del mundo, el mundo está tan horrible? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho bueno? Que alguien me lo diga. Ya aquí entramos en un poquito
del análisis de lo que es el asalto del Moncada. El Moncada es para presentar a Fidel a los cubanos, al pueblo de Cuba. Y más adelante el Granma es el que lo presenta al mundo. Fidel pudo morir por un error, sin embargo no hubo ese error en ningún momento. Hasta el cuento este que nos han hecho creer de los 634 atentados, eso es mentira, eso es imposible. Esa gente no falla un atentado, pero preparan las condiciones para que el atentado no falle. Quieren una prueba, a Kennedy lo pasearon en un descapotable para alargarle los sesos y a Fidel en un carro blindado, cuando fue a una de las miles de veces que Fidel fue a los Estados Unidos. Posiblemente Fidel pasara la misma cantidad de años de su vida después de ya jovencito, posiblemente haya pasado más tiempo en los Estados Unidos que dentro de Cuba. Y esto es difícil entenderlo, porque en Cuba lo veíamos en todas partes, en la televisión, pero todos los magnates petroleros tienen pistas de aterrizaje en el patio de su casa. Es mucha la mentira en la cual hemos creído y es muy poco el análisis que nos atrevemos a hacer por las tantas confusiones que tenemos. Además, somos un pueblo afectado hasta con medicamentos para que no nos funcionen determinadas cosas del cerebro. Por eso cuando niños nos inyectaban sin permiso de los padres y nos daban un buchito que casi todos los chiquillos se lo tragaban. El asalto a Moncada es lo que a mí me hizo llegar a la conclusión de que verdaderamente Cuba era víctima de una complota, de una conspiración, que es que llamarle conspiración a eso es algo muy corto. En todo caso, varias conspiraciones, porque hubo gente que iba muriendo y sin embargo la conspiración seguía siendo heredada. Y ahí podemos pensar hasta en Plata, el de la enmienda, y por ahí para allá, tantos elegantes que se han prestado para esto y que se prestan hoy en día para este tema de destruir a Cuba, de llevarla contra las paredes en las cuales Cuba está. El asalto en Moncada se planifica en La Habana. Curiosamente, cualquiera no lo creería, es difícil creerlo. El autor intelectual de Moncada no fue José Martí. Eso se utiliza para manchar a Martí, para que los cubanos dejaran de tener un ídolo, un punto de referencia. Yo siempre fui martiano desde niño, tengo que reconocerlo, y nunca dejé de serlo. Pero en mis tiempos, la mayoría de los cubanos depositaba sus heces fecales en la historia de Martí, precisamente porque al oír a Fidel hablando bien de Martí, interpretaban lo contrario. Y sin embargo, pues bueno, yo me guiaba por libritos que tenía eso, y yo no escuchaba mucho a Fidel. En la escuela era muy mal estudiante y estaba puesto para otras cosas. A mí me comían más la cabeza la mentira de la guerra de independencia, que me las creía. Eso era en lo que me especialicé desde niño, en creer las cosas estas de la guerra de independencia, que repito, tremenda mentira, tremendo cuento, para llevarnos al punto en que nos llevarían después también como brazo armado no alineado del viejo nuevo orden mundial. Los Estados Unidos es alineado y el ejército cubano el no alineado. Batista es quien le elige a Fidel el cuartel Moncada, que era la segunda fortaleza de la isla. Voy a tratar de comenzar por el origen de todo esto y ya después ir dejando caer estos puntos que pueden llevar al amigo a comprender que verdaderamente el Moncada es una burla al pueblo cubano, como todos los atentados estos que hablan en los Estados Unidos también son una burla al pueblo estadounidense, porque no disciernen, no ven, no miran las cosas como ocurren, ni para qué ocurren, o por qué ocurren, y qué es lo que se persigue con aquello para lo cual se planifican. Un punto importante en esto, bueno, se preparaban a través de células, ¿no?, los que iban a meterse en este tema del Moncada, sin saber para qué era. Ya les iban presentando a Fidel Castro poco a poco. Ya para esto se necesita una barbaridad de dinero. Una barbaridad de dinero para comprar hombres
para una guerra, porque eso era una guerra lo que iban a comenzar, ¿no? Entonces se van preparando por grupitos que entre ellos no se conocen, que es lo que se conoce como células. Batista todo esto lo tenía tan claro, como mismo Fidel luego tendría claro el nombre, la dirección y el número de pasaporte de todos los que venían por Bahía de Cochino, que también se lo organizaría Allen Dulles, que esto, por si lo fuera a olvidar, también hay que decirlo, el director de la CIA, que es bueno decir también que si lo heredó Eisenhower, también Eisenhower se lo pasaría a Kennedy con los planes de Bahía de Cochino. Esto es bueno no olvidarlo, porque tantas victorias de Fidel no son producto de la casualidad. No es normal que a usted le maten 60 y pico amigos y que usted celebre ese día, que usted ese día haga una fiesta. Eso no es normal. Pero era el cumpleaños de la CIA y del FBI. Pero aparte de eso, esta gente le gustan los baños de sangre. En todo esto entran ritos satánicos y el baño de sangre es muy importante, porque la sangre es el cuño que desvía a cualquiera que dice, no, los Estados Unidos no pudo poner el comunismo en Vietnam por la cantidad de muertos en Corea. Ese es el cuño, pero sí lo pusieron. Igual que en los países del este, que hacían entonces con Stalin y con Churchill. Señores, bien, como en estos temas está tan implicada la masonería, precisamente en la logia de Artemisa, Ramiro Valdés, agente de la CIA también, y masón. Además es el agente perfecto, porque a esta gente le encantan los tipos feos, como el Gallego Fernández. Son tipos que también lo era, es decir, y también preparados en los Estados Unidos. Esta gente les encanta ese tipo de gente que necesita distinguirse, que necesita dinero para hacer otro tipo de fechorías. Aquí había muchos masones metidos. ¿Dónde esta gente se reunía? ¿Cuál era el punto de encuentro? Aparte de los entrenamientos, el punto de encuentro era en la logia de Artemisa. Fidel era masón, Batista también era masón. Yo tengo ahí un libro de masones donde la primera carta aparece Batista elogiando al libro que se ha hecho. Y eso era para masones. O sea, lo que claro, no tenían por qué decirlo, ni Batista, ni Fidel. Y de la logia de Artemisa es que salen hacia el Moncada. Ramiro Valdés era masón de la logia de Artemisa. Es uno de los pocos que lo dicen, porque poca gente dice que es masón, sobre todo cuando se pasa del grado 33, que Ramiro Valdés por fuerza tiene que estar sobre ese grado, por las cosas para las cuales ha sido utilizado. Es decir, que este tema merece lógica para entender qué fue lo que se hizo allí. Ya hablaremos de que la iglesia también se implica en esto. El último encuentro que tienen en Artemisa, desde donde salen hacia el oriente del país, son despedidos por el venerable maestro de la logia de Artemisa. El nombre del tipo era Héctor Canciano. ¿Y usted cree que ahí se quedó la labor del masón? No, no, no. También fue el que defendió en el juicio posteriormente a muchos de los sobrevivientes del asalto al cuartel Moncada. Ahí tienen ustedes una conexión perfecta para que su mente les dicte conclusiones que sería exagerado de mi parte rogar porque lleguen a las mismas. Entonces aquí ya vamos a entrar en estas cositas que son las que me han traído hasta aquí para demostrar que esto fue una jugada más para engañar a los cubanos. Recuerden que la principal idea era la de presentar a Fidel Castro al pueblo de Cuba. Cuando hablamos del golpe de estado de Batista y el Moncada, parece que el Moncada es la respuesta al golpe de estado de Batista del 52 y no es la respuesta. El Moncada es la pregunta. Y eso es así como se debe ver este tema, amigos míos. El golpe de estado de Batista ocurre para que ocurriera lo ocurrido, y valga la redundancia,
en el cuartel Moncada. Es decir, que ahí hay una concatenación. Ojalá y todos los cubanos se llevaran de bien como Fidel y Batista. Son la simbiosis perfecta. Ahora vamos a empezar con esto. ¿Cómo se puede entender que desde aquí, desde Artemisa, por toda esa carretera, lleguen hasta Santiago de Cuba 18 carros llenos de muchachos sin que llamen la atención a la policía? ¿De dónde sale tanto dinero para alquilar esos carros? En el supuesto caso de que no fueran propiedad de alguno de los implicados, porque ahí los había que de verdad se tomaron en serio lo que Batista le hizo a Cuba, es decir, el golpe de Estado, aunque eso ya hoy en día creo que todo eso estaba en complot con Prío y todo eso, incluso que Prío se suicidara después o que lo suicidaran, por algo sería. De hecho, a mí me caía bien Prío y dejó de caerme bien cuando supe estas cosas, sobre todo el hecho de que no hiciera resistencia cuando el golpe de Estado, cuando el ejército se tenía que subordinar, pero todo estaba comprado. La Revolución Cubana ha sido una obra carísima para los estados, aunque la recuperaron lo invertido, pero elegantemente, ¿eh? Todo está bien estudiado con nosotros. Ustedes se imaginan todo ese recorrido para llegar a una granja, granjita, cuando te dicen granjita, te la ponen chiquitica, ¿no? Para que parezca más barata, a una granja alquilada. ¿Ustedes saben lo que es alquilar una granja? Eso es otra barbaridad de dinero que se tuvo que pagar por ese alquiler. Y no creo que la alquilaran el día 1 de julio, no. Tiene que haber una fianza, tiene que haber mucho dinero para eso, para alquilar la granja Siboney. Y la alquilaron y allí pues sería el punto de encuentro de los muchachos del Moncada, que eran más de 130. Venían vestidos con uniformes del ejército de Batista. No vamos a ser mal pensados y pensar que Batista mismo fue el que facilitó tantos uniformes, pero es que no podemos pensar en otra cosa. Tantos uniformes, tantos fusiles, porque nos hicieron creer que estos muchachos iban a atacar un cuartel con unas escopetas de agua. Con unas escopetas de agua tú no matas la cantidad de soldados que mataste en el cuartel. Es decir, que los muchachos, aparte de que estaban bien preparados, venían bien armados, con lo mejor que había. ¿Y quién, si no Batista, para facilitar todo esto? Los muchachos no sabían lo que iban a hacer. Es decir, estando allí es que se les dice lo que iban a hacer. Incluso algunos se negaron a participar, y las versiones que hay sobre su dimisión en este caso, pues bueno, que allí se quedaron como recluidos para que no hicieran de chivatos y demás. Pocos de los muchachos del Moncada sabían a lo que iban. Sí estaban preparados militarmente desde hacía meses, y pocos sabían a lo que iban, al sitio al cual iban y cuál sería la misión, ¿no? Sabían que estaban preparados para la lucha armada, que todo comenzaría en determinado momento. Estaban agrupados por células para que no surgiera un chivato. Sí, habría que ver cuántas células habían para dividir entre estas a 130 hombres, y que ninguno, incluso entre ellos Fidel, que era yerno y cuñado de 3 elegantes que trabajaban con Batista, y el suegro también, es decir, 4 familiares de Fidel, el abuelo de su hijo, estaba con Batista en el poder, y que no hubiera chivato. Eso es algo para la risa. Es que esto es una comedia sangrienta, señores. El que no quiera entender estas cosas tiene que tener un gran problema. Y entonces esta gente solo lo sabían Fidel, otro Raúl que había, creo que habían 2 Raúles metidos en este tema, aparte del hermano de Fidel, que luego se apareció allí
y fue hacia un sitio donde el cual no le hicieran pupita, porque como era muy pequeño no podía disparar por un muro que había. Y entonces el resto, Abel Santamaría sí sabía que era el segundo, sí sabía lo que se iba a hacer y dónde. Entonces toda esta gente va, se dice que el punto de encuentro es en Bayamo, algo que no entiendo, y que 2 o 3 días antes se reúnen en la granjita Siboney. Tampoco me lo creo, porque eso es imposible, que para una acción determinada incluso no se paseen por el sitio al cual van a atacar, donde lo podían hacer perfectamente vestidos de civiles, como jóvenes que estaban paseando por las calles, para saber cuál iba a ser la posición de cada uno y para que los planes se dieran sobre el terreno. Es que hay mucha lógica que aquí no ponemos, solo nos guiamos por las entrevistas a sobrevivientes, que los de un bando sabemos lo que tenían que decir y los del otro bando, pues bueno, todos quieren quedar como héroes, nadie quiere quedar como el que huyó, nadie quiere quedar como el que perdonó a Fidel, y así, porque todos los cubanos pues tienen esa necesidad de quedar como héroes ante situaciones similares, ¿no? Y luego ahí estaba la ley Omega, que es la ley que impedía a cualquiera de esos hombres de un bando u otro hablar de estas cosas en el futuro, pasara lo que pasara. Pero bien, ya aquí estamos ubicados en lo que se está planificando, pero todavía no se ha llegado. Un detalle es que en Santiago había una especie de congresillo ahí del Partido Comunista, que el Partido Comunista gobernaba con Batista y los Díaz Balart. ¿Y qué pasa? Que este era el momento, este era el punto clave para crear la confusión de que Fidel podía ser comunista. Pero más que eso, la confusión para Batista echar a un lado a los comunistas. Es decir, como crear un aparente divorcio con los comunistas. Por eso organizaron eso en Santiago de Cuba. Recuerden que el Partido Comunista de Batista, el mismo que gobernó con Batista, sería regalado también a Fidel Castro. Es decir, sus principales líderes. Y sus principales líderes estaban dentro de esta conspiración, dentro de esta complota. Claro, los miembros pues, no tenían por qué saberlo, pero eso sí, curiosamente, no todos los líderes lo sabían, porque los líderes del Partido Comunista no confiaban en Fidel. Los líderes que no estaban tampoco muy de acuerdo con Batista, pero sí gobernaban con Batista por los intereses que ocurren en la política, que da dinero, pero no aceptaban a Fidel Castro como lo que trataban de vender, sino como un burgués y un caudillo. De hecho, no sacaron nunca las conclusiones de la relación casi familiar existente entre Fidel y los Balart y Batista. De hecho, Batista tuvo una hija llamada Mirta, y es curioso que también se escribe sin H, como la hija de Balart, la mujer de Fidel, que recientemente falleció. Después de toda la balacera esta del Moncada, Batista, para dar a entender que había distancia con los comunistas, le cerró su periódico. Incluso es de risa que Batista tuviera un departamento llamado el BRAC, si mal no recuerdo era buró, que tenía que ver contra las actividades comunistas, y sin embargo gobernaba con los comunistas, y nadie de esas cosas se percata. ¿Saben quién fue Blas Roca, no? El hombre que estuvo al frente del Partido Comunista. Blas Roca era de Batista, Marinello, y tantos más, y tantos que ni siquiera nos han dicho, pero hay mucho masón metido en todo esto para guardar el secreto como debe ser, y Batista era masón y Fidel también era. Por eso muchas cosas no las podemos entender,
Porque no puedes entender que un masón tenga preso a otro masón, que un masón se enfrente a otro masón. Pero ya cuando pasan de cierto grado, ahí no creen en nadie. Ahí solamente hay que respetar la orden que llega de arriba, de los que dan el dinero para que vivas una vida de rey, que fue lo que fueron Batista en su momento y Fidel posteriormente. Aquí tengo que entrar en el punto en que a mí me dice, desde hace unos añitos, que analizara todo lo que había escuchado sobre la conspiración y la desgracia de Cuba. Y esto viene cuando, leyendo un libro, buscando datos sobre este tema, leyendo un libro de mi amigo Servando González, libro que recomiendo, leo algo que me llamó la atención. Me apena decirlo, pero no está rematado en el libro, pero sí aparece en el libro. Además, mi admiración por Servando es ciega por el valor que ha tenido ese hombre de dentro de la desgracia de escribir estas cosas. No lo que estoy describiendo ahora, pero sí hablando de lo que es verdaderamente los Estados Unidos. Eso, y a partir de ahí creo que mi labor, si algún mérito, pudiera decirlo así, sin modestia y aparte, es que soy no ya el que describe, sino el que descubre la verdadera relación existente entre Batista y Fidel, que son el nexo para unir a los Estados Unidos con la desgracia de Cuba. Ese es lo que este servidor ha visto y que trata siempre de describir, y que por eso lo nombra tanto como si fuera una obsesión, porque mientras los cubanos no sepan esto, todo lo que hagan por Cuba será saliva contra los aviones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Leyendo el libro de Servando González sobre la participación de Fidel en el Bogotazo, hubo algo que me llamó la atención y que me ayudó mucho a buscar cosas sencillas que parecen irrelevantes. Y es cuando dice que algunas veces una de las características más importantes del trabajo de inteligencia y espionaje es que una información aparentemente irrelevante sirve para conectar una multitud de hechos que juntos ofrecen un todo coherente. De hecho, todo trabajo de investigación criminal se reduce a tratar de buscar, de hallar una conexión, un nexo entre el crimen y el criminal. Y algunos oficiales de inteligencia coinciden en que quien logre hallar ese nexo podría reescribir la historia desde un punto de vista completamente diferente al que se acepta comúnmente. No es por presunción, pero para mí aquí hay un crimen y dos criminales. Hay muchos más, pero bueno, los que más cerca nos quedan, que son Batista y Fidel. Y ahí pues radica lo que diría, sin modestia ni aparte, el mérito de la labor que este humilde servidor intenta hacer, es decir, de unir a esos dos criminales sin sentimientos de nación que nos han llevado a la venta como esclavos, sin necesidad de que los Estados Unidos tuvieran que mandar barcos negreros a Cuba para llevarnos hacia sus costas a trabajar. Aquí, en la entrada de Fidel al Moncada, Fidel no entra. Aquí es donde a mí se me abren las entendederas para ponerme a analizar esto. Y es que supuestamente Batista iba a visitar el cuartel Moncada aquel día. De hecho, nos dijeron que Fidel eligió la fecha del 26 de julio, ya saben por qué la eligió, pero que la eligió porque aquel día había fiesta en Santiago y que los policías iban a estar, los guardias iban a estar borrachos. Y los guardias no podían estar borrachos
porque estaban esperando a Batista. Batista había confirmado que esa madrugada llegaría al cuartel Moncada de visita. Por eso, cuando van a entrar, el primero de los muchachos, que es Renato Guitar, grita: abran, que viene el general. Esto para dar paso a los que le seguían, y al decir esto, quien único podía haberle dicho a Fidel que Batista iba a ir al Moncada era precisamente el mismo Batista. Recuerden que Batista desgobernaba con los cuñados de Fidel y el suegro, y solamente Batista podía decirle esto a Fidel. Y es imposible que durante tanto tiempo Fidel planificando esto, que no lo supieran los cuñados para decírselo a su jefe, que era Batista. ¿Qué lógica hay en esto que Batista le dice a Fidel que él iba a ir al Moncada? Pues bien, esto en realidad es un juego con los cubanos. Los guardias supuestamente van a salir a recibir a su general. Batista odiaba al Moncada porque el golpe de estado de Batista no fue apoyado en el Moncada. Y no piensen ustedes que el Moncada es la basura esta que se ve ahí en la foto llena de tiros. No, el Moncada es mucho más profundo y amplio hacia adentro de lo que se puedan imaginar. Era la segunda fortaleza militar de Cuba y no era una broma atacar el Moncada, eso era un suicidio en este caso, ¿no? De los que se metieron allí, los pobres muchachos que engañados cayeron en la trampa. Al este muchacho gritar: abran, que viene el general, automáticamente cuando se da la voz dentro, empiezan a salir los militares a esperar a su presidente. Salen desarmados, porque no van a salir armados a esperar al presidente de la República, al supuesto presidente de la República. Y ahí es donde los muchachos de Fidel pueden crear la masacre, que matan a 19 en total, 3 policías y 15 soldados. Pero Fidel no entra al Moncada. Hay muchas versiones por ahí, incluso de hombres que estuvieron allí en el Moncada. Pero recuerden que allí hubo mucho masón. Hay en la masonería mucho misterio y mucha gente que es seleccionada para estas cosas, que son los que pasan sobre el grado 33. Por eso es tan difícil creer todas estas versiones, porque muchos sobre esto han mentido, han dicho lo que necesitaba Fidel que se dijera. Además, existía entre toda esta gente una ley que llamaban la ley Omega, que es que bajo cualquier circunstancia, nunca en tu vida puedes decir lo que aquí se ha hecho, lo que aquí se dijo, lo que aquí se pactó, lo que aquí se trató. Porque traicionar eso significaba la muerte tuya y de toda tu familia. Porque en todo esto el chantaje es muy importante cuando ya pasa por encima de la barbaridad de dinero que te han dado para que te metas en estas cosas. Por eso yo no creo ni en preso político ni en nadie. La desgracia de Cuba tiene tantos matices y tantos acentos que es difícil comérsela, así como te la han contado. Lo mismo en una orilla que en la otra. Entonces, que quede claro cómo entran al cuartel Moncada. Bueno, también Batista dio la orden de que a todos los que cogieran prisioneros, que los mataran, ¿no? Que les dispararan de aquí para abajo para que no pareciera un asesinato lo que se hizo. También es bueno decir que Fidel se pierde, alegando que se equivocó. ¿Cómo se iba a equivocar si Fidel se crió en Santiago de Cuba? De hecho, entre las tantas versiones que hay de su vida, la más real posiblemente sea que fue parido en Santiago de Cuba. Fidel conocía a Santiago mejor que La Habana, pero que se equivocó y siguió de largo. Y en un carro con las armas. ¿Cómo si tus muchachos van a una guerra no van a ir armados? ¿Cómo? Eso no cabe en ninguna cabeza, que en un carro, es decir, en la puerta de Moncada, arriba las armas, como si fuera un cuarto de armamento. No, hombre, esa gente tenía que ir cada uno con su hierro en la mano.
y su cargamento de plomo. Eso no tiene lógica ninguna. Claro, Fidel tenía que irse porque allí iba a haber muertos, y lo hubo. Hubo muertos en combate. Porque los guardias pues rápidamente se despiertan en medio de esa balacera, también salen a buscar armamento, otros que oyen el ruido también se incorporan, y claro que hubo muertos y hubo prisioneros y hubo apendejados y todo lo que ocurre cuando hay un tiroteo, porque la gente se cree que un tiroteo es una bobería. No, 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 es un tiroteo. Las balas no tienen dueño. Cuando la bala está en el aire no tiene dueño, y donde termina tiene que hacer un huequito. Y bueno, esto no tiene nada que ver con esto de la oreja de Trump, porque si me pongo a hablar de eso ahora me quedo solo aquí en esta clase de historia que estoy tratando de darle a mis hermanos. Se pierde. Incluso Raúl llega también al Moncada, pero va a otro sitio de donde no podía disparar por la altura de un muro que había. ¿Por qué razón? Porque también era necesario que Raúl entrara en la historia como un valiente que participaría en todo esto para que posteriormente fuera el mejor escolta que tendría Fidel Castro, y más siendo el ahijado de Batista. También nos mete en el cuento, en las clases de historia aquella que yo creía y que también conté, que Fidel intentaba atacar el Moncada para coger las armas y llevarlas hacia la Sierra Maestra. ¿En qué carajo Fidel se iba a llevar las armas hacia la Sierra Maestra en el caso de que triunfara? Que eso era imposible, porque un tiroteo en el cuartel Moncada atraería a todos los militares que había en el oriente del país hacia esa zona en menos de un segundo. Y así fue. Entonces, ¿cómo tú vas a pensar que te vas a llevar las armas para llevarlas hacia la Sierra Maestra y que los cubanos que se incorporaran a la guerra en la Sierra Maestra vinieran y que ya tuvieran un arma? ¿Se ha preguntado alguien alguna vez dónde Fidel tenía los camiones para subir las armas? Y vale, de acuerdo, pudiera ser que ya que era tan gran estratega y tan valiente, tuviera preparado los mismos camiones del cuartel Moncada para llevarse las armas, pero ¿y después en qué las subía para la Sierra Maestra cuando llegara a un punto en que los camiones no pasen? ¿Dónde estaban los caballos? Y usted sabe lo que pesa un fusil. Y luego cuando está lleno de plomo, y luego el plomo. Imagínese usted lo que pesa el plomo. Son muchas preguntas que no nos hemos hecho nunca. Pero también Fidel se pierde. Tardan 6 días en cogerlo preso. ¿Por qué, si era tan valiente, cuando lo cogen preso en un bohío, una escuadra que venía, no se enfrentó a la escuadra si él tenía armas? Él se había escapado en un carro con armas. Pero además demoró 6 días en una distancia que en un carro un par de horas, porque él no se fue caminando, él se fue en el carro. En un par de horas podía ya estar en la Sierra Maestra y levantarse, alzarse hacia la Sierra Maestra. Pudo haberlo hecho, sin embargo estaba durmiendo en un bohío donde es sorprendido por el teniente Sarría. Que qué importancia tiene el teniente Pedro Sarría Tartabul, que este hombre había estudiado con Batista, sargento taquígrafo, es decir, que era amigo de Batista. Por eso Batista lo mandó para allí, para que agarrara a Fidel y lo protegiera, porque los guardias sí querían pelar a Fidel, porque Fidel les mató hermanos y les mató amigos en el Moncada. Sin embargo, este tipo y el arzobispo de Santiago de Cuba protegieron a Fidel hasta el último momento, porque Chaviano también se lo quería fumar. Cuando Fidel Castro estaba preso en el Moncada, muy asustado, como se puede ver, porque temía, lógicamente, a que algo fallara en lo planificado, en algo que no tenía plan B. Cuando él estaba allí, llegó una llamada de teléfono al vivac de Santiago de Cuba para el coronel del Río Chaviano, y era la voz de Batista para decirle: si a Fidel le pasa algo, tu cabeza va a rodar. Aquí tenemos suficientes detalles, evidencias, para comprobar que existe verdaderamente una conspiración en la desgracia
de Cuba. También pudiéramos pensar, ¿por qué con esa cantidad de hombres no atacó Colombia o no esperó a Batista en la entrada de Cuquines, la finca de Batista, que Fidel la conocía como la palma de su mano, porque Fidel vivía metido en casa de Batista? Fidel con esos muchachos, con 130, eso se sobraba para prepararle un atentado a Batista y cogerlo preso y coger el gobierno. Además, lo tenía fácil porque Batista fue un golpista. Lo tenía facilísimo con Batista preso para decir, denme acá el poder y vamos a arreglar esto, vamos a arreglar el tema de constitución y de todo lo que, esas cosas que hacen los políticos, de las cuales no entiendo nada. Las respeto y me corresponde respetar todas esas cosas, pero sinceramente yo no entiendo de esos temas. De lo que entiendo es esto. Y sin entender esto, ocurre como le dijo un cabrero a una amiga mía, cuando mi amiga le dijo, ¿cómo se hace el queso? El cabrero, un campesino, mi amiga periodista, le dijo, primero tienes que ordeñar la cabra. Y el ordeño de la cabra es esto que estamos haciendo aquí. Y bueno, este tema de la Constitución, que verdaderamente son temas de los cuales no entiendo, no tengo por qué entenderlo todo, no tengo por qué saberlo todo, no tengo por qué investigarlo todo, porque prefiero dedicarme a otras cosas. Ahora, si a alguien pudiera servirle mi opinión, sí pienso algo al respecto, y que es que algo bueno tenía que tener cuando Fidel y Batista se empecinaron en ignorarla, en desaparecerla, en destruirla. Porque Fidel y Batista eran la misma cosa. Quieren meter en el cerebro un batido para ver cómo les sale, si es que quieren, o el que quiera, analizar ese tema, para que repetir de otra manera que Fidel y Batista eran lo mismo. Pues sencillamente los que pelearon junto a Fidel para quitar a Batista, y muchos batistianos que se unieron a Fidel, luego se sublevaron contra Fidel. Eso quiere decir solamente que Fidel y Batista eran la misma cosa. Estoy hablando de gente que quedó, como diría el nombre de este canal, en terreno de nadie, porque comprobaron que era lo mismo. Además de esto, son muchas las evidencias, han sido muchas las denuncias, pero siempre caían en oídos sordos, porque todo el mundo, sobre todo en el exilio, estaban pagados para decir la mentira. Y en el exilio no tener dinero, eso es horrible. Y más en aquellos años del Miami, del terrible Miami de los 60, que eso fue muy duro para los exiliados. Entonces no podían hacerle caso a nadie que dijera lo que había, lo que sabía, ¿no?, sobre esta complota entre Fidel y Batista, resaltando al timonel del yate de Batista, cuando Batista un día, mirando el litoral habanero, en los clubes donde no lo dejaban entrar, estando Fidel en la sierra, Batista le dijo al timonel, cuando baje el gallego de la sierra, a todos los blanquitos estos se les va a acabar la fiesta. Eso lo dijo Batista mirando a través de unos prismáticos. Y ese hombre eso lo decía en Miami, en las barberías, en todas partes, pero en Miami estaba prohibido hablar sobre lo ocurrido en Cuba, sobre la verdad de Cuba. Es mucho, son miles de cubanos los desaparecidos en Estados Unidos por querer hacer algo por Cuba, por querer regresar a Cuba en una lanchita armados. Son muchos los que preferían morir en la costa cubana que estar en el exilio, pero apresados y desaparecidos, más de los que nos puedan contar, porque de esa gente se borran de todo tipo de registro. Son cosas que nuestro exilio, unido al enemigo, no quiere ver. Nuestro exilio no, gran parte del exilio, porque en el exilio hay mucha gente con dignidad, que no les han desgastado el cerebro, que no se han defecado ante los bienes materiales y que por encima de todo han puesto la dignidad. También Fidel pudo ir con todos esos hombres y esperar a Batista en Banes. En Banes Batista siempre estaba de fiesta, siempre no, iba de vez en cuando a Banes a exhibirse allí, porque de allí salió cuando se robó un reloj a un hombre de apellido Gallego. ¿Cómo se justifica que un hombre de Cienfuegos, además vecino mío,
pudiera estar destinado en el cuartel Moncada en aquel momento. Eso formaba parte de todo esto para salvar a Fidel, y que la iglesia estuviera también en esto demuestra la complicidad de la iglesia con la desgracia del pueblo cubano y también de la humanidad, si uno lo quiere extender un poco más. Y bueno, la prueba es que no solo los crímenes de aquel día, sino en lo adelante, y cuántos papas han ido a Cuba a darle la mano a Fidel Castro. Y lo mismo que cuando el Granma, que Batista sabía que Fidel venía, también sabía que en Cuba se iba a asaltar un cuartel. Lo que a los soldados no le dijeron dónde ni cuándo, pero sí que se iba a asaltar un cuartel. ¿Por qué? Porque era necesario también el baño de sangre, era necesario que los soldados estuvieran mínimamente alerta para defenderse, porque era necesario que murieran muchos jóvenes de los que venían con Fidel para que el baño de sangre ocurriera y que se hiciera más famoso al caudillo, porque esa fue la presentación de Fidel como caudillo, para que más adelante fuera el rey. Dicen que guerra avisada no mata soldados. Eso fue lo que ocurrió en Bahía de Cochinos, porque aquí ya tenemos a Allen Dulles, que tenía que ver con todo esto del Moncada también. Pero cuando lo de Bahía de Cochinos sí le avisaron a Fidel por dónde venían los hombres. En cambio, cuando lo de Batista no le avisaron, porque era necesario un baño de sangre contrario, es decir, del pueblo cubano. Es que era el mismo pueblo, tanto la policía, el ejército, como los muchachos, el mismo pueblo. Nos han echado a pelear entre hermanos, y es algo que hemos asimilado hasta la fecha, porque los cubanos nos hemos destruido, la familia, todo lo hemos destruido, lo han destruido, y hemos asimilado todo ese tipo de destrucción. Tanto Fidel como Batista sabían que los militares estaban alerta, pero no sabían por dónde sería el punto. Incluso estaban avisados también de que eso podía ocurrir en Santiago. ¿Por qué? Porque así también Batista deja ver que tiene información y que tiene un buen equipo de información, pero vaya equipo basura de información que no sigue a esa gente o lo filtra, se infiltra entre ellos para a última hora pues decir de los planes. Es que todo esto era un complot entre Batista, la Agencia Central de Inteligencia, y luego Fidel. ¿Dónde se mete Fidel? Fidel se mete en casa del vicerrector de la Universidad de Santiago, que era agente de esta Agencia Central de Inteligencia. Y ya después, cuando ya están dadas las condiciones para irse para el Bohío, donde sería recibido por el teniente Pedro Sarría, ya es que sale para allí, porque tiempo suficiente tuvo para subir a la Sierra Maestra. Pero es que con esa cantidad de muchachos era ilógico completamente asaltar un cuartel, cuando si estaban armados, tenían de todo, podían haberse ido directamente a la Sierra Maestra y no pasar por el cuartel Moncada. Posiblemente hubieran tenido más éxito, pero no lo hubieran tenido tampoco. Eso era imposible, que tuvieran éxito frente a un ejército regular, a no ser que el ejército ya desde aquel momento fuera dirigido como el de Batista, como hizo Batista luego cuando vinieran en el Granma, que lo que hizo fue totalmente, constantemente esquivar a Fidel para que no le mataran al niño que tanto trabajo le dio terminar de criar, porque Batista terminó de criar a Fidel Castro. Y si el que quiera que se pregunte qué fue a hacer a La Habana, bueno, a estudiar con los jesuitas. Batista era un enamorado de los jesuitas, por eso a los hijos también los metió en escuelas. Los prisioneros del Moncada fueron asesinados y tirados después fuera del cuartel para que los periodistas filmaran y que aparentara que los militares se defendieron con bravura y que exterminaron a estos jóvenes y que a otros cogieron presos, que los presos fueron en días sucesivos, más bien, porque casi todos los que tenían allí encerrados los afeitaron y no fueron torturados, no fueron torturados. De esto han dado fe gente que trabajaba en las autopsias y demás. No fueron torturados, como Fidel Castro dijo,
para ganarse a la población. Mentira de que a Abel Santamaría le sacaron los ojos y un huevo al otro. Todo eso es mentira. Eso era para precisamente la propaganda y Fidel ganarse el cariño del pueblo y el odio hacia el ejército, que luego sería su ejército, porque el ejército de Batista luego pasaría a ser de Fidel, gente sin moral ninguna, porque cómo tú vas a hacer a pasarte a un enemigo que te atacó y que te mató amigos. Eso es inconcebible, como Pedro Sarría, que más adelante aceptó estar en el ejército de Fidel y hasta llegó a tener grados militares y carreras universitarias, en las cuales le regalaron el título, porque uno que conoció a un vecino, pues más o menos sabe hasta dónde podía llegar. En esta elección de Pedro Sarría, aquí cabe decir, para que tengan datos sobre Batista, que Batista era racista. Batista no quería militares rubios en el ejército. Estos los había, pero él no los quería. Es decir, esto es como una especie de disimulo. Yo siempre que puedo decir algo de Batista, tengo que decirlo, porque Batista es uno de los tipos más importantes de la historia de la humanidad para que se vea cómo trabaja el nuevo orden mundial. Que te meten un extranjero sin sentimientos de nación para destrozar un país, y este es el gran ejemplo. Además hay una foto aquí, por si alguien duda y si quieren ver bien la foto, dos cosas tiene esa foto de importante. Una es que firma como Saldívar, porque él se llamaba Rubén Saldívar. En esa edad se ve que era jovencito. Y luego la indumentaria que el tipo tiene, que de pobre no tenía nada, porque Batista desde chiquito, desde muy jovencito, fue arropado por la United Fruit, concretamente por Palmer, que era uno de los capos de la United Fruit cuando Batista era un muchachito. Por eso mira la foto que le trae Nixon muy emocionado. Que Batista eligiera a Pedro Sarría, con quien estudió para sargento taquígrafo, esto demuestra que se le hizo promesas para el futuro, para cuando Fidel triunfara, porque Sarría, aparte de salvar a Fidel, que lo saca del bohío, no se lo entregaba a los guardias, y diciendo que las ideas no se matan. ¿Cómo carajo las ideas no se van a matar en un tipo que te ha matado a 19 compañeros de tu ejército? Señores, qué honor podía tener ese militar. Y luego, cuando triunfa la llamada revolución esta que los Estados Unidos le hacen a Cuba, a este Pedro Sarría lo ponen de jefe de la escolta de Osvaldo Dorticós Torrado, a la marioneta que pusieron allí de presidente en Cuba. Y óigame, los dos eran de mi tierra, de Cienfuegos, Dorticós y Pedro Sarría. Dorticós era de las burguesías cienfuegueras, uno de los más emblemáticos, y era un racista que le tenía tal odio a los negros que hubo un comentarista muy famoso llamado Guillermo Portuondo Calá, que en cierta ocasión fue a Cienfuegos a narrar o a describir, no sé, porque yo cuando eso no había nacido, unas regatas de remo. Cienfuegos pues tiene una de las pistas acuáticas más reconocidas de Cuba, y Dorticós se negó a que Guillermo Portuondo Calá entrara a estos clubes, ¿no?, que eran específicamente para blancos, porque el racismo en Cuba ha sido utilizado para seducir a la población, como mismo ocurrió con el timonel del Granma, de quien oí directamente cómo Fidel lo captó. No sé si lo he dicho, pero en otros videos lo he dicho, que mi conexión con ese hombre fue muy estrecha. Por ejemplo, Juan Almeida, el carterista Juan Almeida, Caballo Blanco, como le conocían en La Habana, en la sierra, más adelante, Fidel no lo dejaba participar en combates para que no lo mataran, para que a su través poder seducir a la población mestiza de Cuba, a la cual sedujo muy bien. Incluso hoy en día hay gente que adora al hijo de Juan Almeida. Es una forma de expresarle al padre cierto cariño o de rendirle homenaje, ¿no? Algo que ojalá y los cubanos hagan con el hijo del padre mío. Y bien, más allá de las bromas y de estas cosas, pues podemos ver cómo también
el teniente Pedro Sarría, ya con Fidel en el poder, es ascendido a capitán. Ellos siempre se inventan una historia, como mismo Fidel se inventó 20 historias para que se escribiera sobre el Moncada y para que se resaltara siempre su valor. Y aquí estamos demostrando que Fidel huyó. Y lo digo porque Pedro Sarría era vecino mío de Cienfuegos, es decir, a menos de 3 kilómetros lo tenía. Bueno, ya luego de los sucesos estos del Moncada, lo más grande viene el juicio que le hacen a Fidel, donde le echan 15 años, es decir, un tipo que llevó a la muerte a 130 jóvenes, de los cuales cayeron poco más de 60, pero entre muertos de él y los militares sumaban pues 80 o más tal vez, y que le echen 15 años, eso es una falta al respeto. Y en una celda de lujo en Isla de Pinos, con biblioteca, con libros de la biblioteca de Batista, porque Batista dicen que era tremendo lector y que tenía pues muy buena colección de libros, así que seguro que los compartía con Fidel, que no en vano vino a visitarlo también a la cárcel. Que Fulgencio Batista visitara a Fidel con un pretexto muy curioso, de que iba a la cárcel de Isla de Pino a inaugurar una planta eléctrica. Y luego nosotros nos contaban en historia que Fidel Castro estaba en una celda sin luz. Son las cositas, ¿sabes? Pero era buscar la conexión. ¿Y quién habla de esto? Pues la hermana de Fidel, en una entrevista que luego editaron, dice que incluso aquel día Batista pasó a Raúl para la celda de Fidel. Que en realidad todos los moncadistas estaban perfectamente dentro de la cárcel. Es decir, todos comían bien, todos entrenaban y todo. La cárcel de Isla de Pino fue como una escuela para los moncadistas. Le meten esa cantidad de años, pero no los cumple. Cumple menos de 2 años. Y si usted saca la cuenta, verá que Fidel, por cada muerto, cumplió aproximadamente una semana preso. Estas cosas, señores, lo dicen. Ahí están, eso lo pueden encontrar en las dos versiones. Pero esto dice que había un complot entre Batista y Fidel, dirigidos por quien se iba a beneficiar de la desgracia de Cuba, que serían los Estados Unidos de Norteamérica, que serían los que se llevarían para allá a los cubanos de una forma magistral, para que los cubanos ni creyeran que estaban haciendo un viaje hacia una esclavitud y pagándose el pasaje. Esto demuestra que la desgracia de Cuba no sale de la nada. Fidel Castro en Isla de Pino vivía como un rey en una celda de lujo, donde le traían comida a la carta de la Fonda La China, propiedad de Julia Carrillo. Y ahí estuvo menos de 2 años. ¿Y sabe usted cuál fue el primer paseo de Fidel cuando salió de la cárcel? Pues hacia los Estados Unidos a visitar a su jefe inmediato superior, David Rockefeller. Ese fue el primer paseo que se pegó Fidel a eso que llaman CFR, que es de donde se dirige la desgracia de Cuba y la desgracia de los Estados Unidos. Porque el que crea que este servidor es enemigo de los Estados Unidos está muy equivocado. Soy enemigo de los basuras que han llevado a Cuba hasta el extremo que está y que hasta algo peor van a llevar a los Estados Unidos. Porque los cubanos han sabido sobrevivir 65 años por las mañas que tienen los cubanos y por lo que le viene de atrás de tradición para sobrevivir. Pero aquellos allí no van a sobrevivir. El pueblo de los Estados Unidos no va a sobrevivir la desgracia que le pongan cuando toque a otra de las dos potencias que están en el aire, el incorporarse a la sucursal del Imperio Romano que le toque llevar las riendas de la humanidad, que eso estamos hablando de Rusia y de China. Es decir, que Fidel ya lo máximo es eso, que a un delincuente, a un asesino que mata a tanta gente, los reciban en los Estados Unidos. El mismo que los recibiría
el día 8 de enero cuando llegara a La Habana, en la bahía de La Habana, que más conexión no puede existir. Y si Rockefeller no era político, ¿por qué si abres el internet encuentras a una reunión, una foto de Rockefeller con cada político de este mundo? Es porque es un tipo de esta mafia, del nuevo orden mundial, era una de las caras visibles. Y la de Cuba, por encima de todo. ¿Cómo tú vas a apreciar a Fidel Castro y a darle la posibilidad de visitar tu mansión si te defenestró en Cuba, si te quitó los negocios en Cuba? Es porque Fidel Castro quitó en Cuba, pero lo que te dio por otras partes fue mucho, como en Angola, donde los cubanos fueron a protegerle petróleo. También el libro que la historia me absorberá, eso no lo escribió Fidel, lo escribió Maña, especialista en el tema de las letras. La forma en que Fidel desde la cárcel va comunicando detalles para que el tipo después se explayara sobre ellos, es decir, como el pie forzado de los poetas de palmas y cañas. Y ya para colmo, es decir, para no ya dilatar mucho más, hubo tantas mentiras en el Moncada que quien tuvo la misión de sofocarlas fue Raúl Castro. El día 12 de enero fusiló, se dice que a 71 hombres, pero hay quienes dicen que mucho más, que eran los hombres que tenían que ver con el cuartel Moncada el 26 de julio del año 53. Fusiló a todo el que tenía cualquier tipo de información con el Moncada, incluso hombres que aquel día estaban de vacaciones, que no estaban allí, los fusiló. El jefe de la policía de Santiago, Azagraso, estuvo con Raúl en un carro, en un jeep, buscando a todo el que tuvo que ver con el Moncada aquel día para meterlo preso y fusilarlos en la loma de San Juan. Pero ocurrió un detalle importante que dice mucho sobre esto, y es que también Raúl fusiló a este hombre que, engañado, lo llevó a buscar a todos los testigos del Moncada. ¿Y saben por qué? Porque el mismo Batista fue el que dio la orden a todo su ejército de apoyar a los revolucionarios. Y ya cuando Batista dio esa orden, en paralelo, en Santa Clara, el Che había hecho su broma allí descarrilando un tren, y ya Fidel estaba llegando a Santiago de Cuba, y cuando Batista da esta orden de prácticamente entregarse al movimiento 26 de julio, eso fue una orden de Batista, ya el coronel, creo que era coronel el hombre, el Azagraso este tipo estaba cumpliendo una orden, es decir, apoyando. ¿Y qué es el apoyo? Pues bueno, subordinarse a Raúl en este caso. Y estaban capturando a todos los hombres que tuvieron que ver con el Moncada, y Raúl los fusiló en la loma de San Juan con Frank Sturgis. ¿Quién era Frank Sturgis? El hombre que los Estados Unidos puso al lado de Fidel en la sierra. Estoy ahora adelantando unos años más arriba, pero es importante porque todo esto tiene su concatenación. Y Raúl fusiló con Sturgis a estos hombres, incluso algunos los enterró vivos, porque un periodista que fue al otro día a hacer un reportaje vio una mano salida de la tierra. Eso fue un hombre que enterró vivo, ese Raúl, el que los papas van a Cuba a abrazar, y Obama y todo el que puede. Y no contento Raúl con la muerte de aquellos muchachos, el asesinato de los testigos de lo ocurrido en el Moncada, a los pocos días ordenó sacarlos de la fosa común donde estaban metidos y prepararon para ellos unos ataúdes de cemento que pesaran mucho, y los sellaron, los subieron a un barco y los tiraron en una profundidad muy grande que hay frente a Santiago de Cuba, para que jamás de ellos se supiera absolutamente nada y que no quedaran enterrados en el campo de tiro de la loma de San Juan de Santiago de Cuba. Es bueno resaltar el nombre de Frank Sturgis, en este caso incluso con una foto
donde tiene las patas puestas sobre la fosa común, donde iban cayendo los muertos del Moncada, aquel 12 de enero del 59. ¿Quién era Frank Sturgis? Frank Sturgis era el agente de la CIA que estuvo con Fidel desde el Bogotazo. Ese fue la sombra de Fidel. Ese y Whelan fueron los tipos que siempre estuvieron protegiendo a Fidel. Bueno, Whelan era muy débil, pero este tipo era uno de los guerreros más grandes que ha dado la historia de la humanidad. Incluso hay muchos que apuntan a que fue el que apuntó a Kennedy, y este servidor no lo duda. Un gran psicópata, descrito muy bien por Marita Lorenz, y luego, pues bueno, de más está decir que quien colaborara con esta desgracia de los cubanos no puede ser otra cosa. Así es nuestra historia de triste, señores. Y los que dicen, los que tienen como lema prohibido olvidar, que recuerden lo que le ha hecho Estados Unidos a Cuba. Eso es lo que no deben olvidar. Eso es lo que deben tener. Así que, amigos, pues bueno, esto es un resumen de lo ocurrido durante la masacre del Moncada, su repercusión, que fue para presentarnos a Fidel como caudillo. El Moncada fue una gran victoria de Fidel, aunque no estuvo allí presente. ¿Por qué? Porque se cumplió el verdadero objetivo. El Moncada no era una acción militar, no era una acción de guerra, no tenía lógica ninguna, que aquí lo vamos a escuchar. Sin embargo, desde el punto de vista mediático, era el impulso de Fidel a la primera fase de la fama, porque lo había intentado de muchas maneras, pero de ninguna lo logró como con el Moncada. Él decía que era con el objetivo de poner en pie de guerra a toda Cuba, y eso, aparte de que era imposible, porque en Cuba sí había necesidades, sí había mucha pobreza, en Cuba sí se cometían crímenes, pero el mayor problema de los cubanos era tener a un golpista en el poder. Y esto era precisamente, había sido puesto para que ocurriera el 26 de julio y que se eligiera este día, pues entre tantos que tiene un año, pues no es una casualidad. Eso estaba más que premeditado, porque estas sociedades secretas necesitan alimentar sus rituales con sangre. Por eso también más adelante Fidel cometería varios crímenes constantemente, y era por eso, por esa exigencia de sangre de estas sociedades. Recuerden que Cantillo, ya más adelante, había tenido varias reuniones con Fidel en la sierra. Cantillo era el tipo que mediaba entre Fidel y Batista. Esto sería más adelante, pero es bueno que se diga aquí para cerrar un poco esto del Moncada, que esto no termina ese 26 de julio del 53. Esto termina el 12 de enero del 59. Y ya Cantillo, en esta fecha, en el 59, el 12 de enero, bueno, antes de que Fidel llegara a Santiago de Cuba, ya tenía a todos los cuarteles rendidos. Incluso Cantillo estaba por encima del jefe de la Armada en la comunicación con Batista. Entre Cantillo y Batista había una comunicación completamente cerrada a todos los demás, y Fidel, lógicamente. Y a esto forma parte de la trampa en la que cayeron los pobres soldados del Moncada. No tiene lógica que se entregaran, que pasaran al ejército de su enemigo, que Fidel buscó la forma posteriormente de seguir fusilando a todo el que tuviera que ver con aquel día 26 de julio de 1953, incluso antes. A los que no respaldaron a Batista, también Fidel buscó la forma de fusilarlos. Uno de los grandes goles que se mete Fidel Castro en el Moncada es que él obligó a hacer muchos libros sobre esto, y en muchos libritos de esto hay grandes contradicciones. Lo que pasa es que uno, cuando aquellos años que uno leía emocionado, no leía siempre listo para discernir. Rara vez uno veía algo y quería pensar que era un
un error a achacar a la mente humana de quien lo escribió o de ciertas circunstancias diferentes, pero no era el caso. Cada uno pues escribía su versión y sus versiones en muchos casos no coinciden porque era Fidel Castro quien ordenaba hacer esos libros. Por ejemplo, en esto del Moncada, Fidel decía que el armamento era malo, de los muchachos, ¿no?, que fueron al Moncada, prácticamente nos convencieron de que asaltaron un cuartel con escopetas de balines. Con escopetas de balines no se matan a 19 hombres, es decir, de los que estaban para allá. Pero hay algo curioso, ¿no?, en esto que merece ser analizado. Ustedes saben, si usted ve las fotos del Moncada, está llena de huecos, ¿no?, el Moncada. Incluso esos huecos no guardan relación con el tema de la puntería, porque si allá arriba dijera había ventanas o soldados apostados sobre el techo disparando, pues está bien, porque allí cogieron a todo el mundo entretenido porque estaban esperando a Batista. Y entonces aparecen muchos huecos en la pared, incluso en lo alto. Usted dirá, no, fueron de aquel día. No, la lógica indicaba en el 53 que después del asalto al cuartel Moncada, después que se limpia el reguero de sangre, que se cumple la orden de Batista de asesinar a los prisioneros y de tirarlos fuera para que los fotógrafos hicieran fotos y pareciera que cayeran en combate, después de eso, lo lógico sería que en el cuartel Moncada llamaran a los albañiles y les dijeran que taparan esos huecos y que después se pintaran y quedaba el cuartel como nuevo. Y esos muros son resistentes porque Moncada era una fortaleza militar, la segunda de Cuba. ¿Quién fue quien hizo esos huecos después? Pues bueno, después Fidel regresa a Santiago, ya después de su baño de masas. Fidel visita el cuartel Moncada. Ya cuando estaban Santiago bajo su control, y a uno de los hombres que le acompañaba le quitó el fusil, es decir, una metralleta. Y el mismo Fidel llenó de huecos el cuartel Moncada. Es decir, toda la parte afuera le tiró varios peines de plomo. Y dio la orden, dejen eso así, para que la historia reconozca lo que hay aquí. Es decir, un caso, algo que no tiene lógica ninguna, de un tiroteo que del 53 al 59 permaneciera allí. Eso no tiene lógica ninguna. Entonces todo el que vea los huequitos del Moncada ya sabe quién los hizo. Curiosamente lo hizo uno que no participó en el combate. Él que salió huyendo del Moncada y que dejó allí a sus amigos enredados. Quisiera pues terminar esto con unas palabras que sí dije en mi primer video y deseando que este no sea el último, cuando decía que la ceguera envolvió a perdedores y vencedores, que paulatinamente todos serían perdedores y sin poder hallar marcha atrás. El agente Alex o 141 fue el especialista engañando a amigos y a enemigos, y a él nadie lo podía comprender y todo el mundo estaba obligado a entenderlo. Con dinero y por dinero hizo siempre lo que quiso y por eso su palabra fue ley. Y también hizo más dinero y también por eso, aún después de muerto, para muchos sigue siendo el rey. Incluso para los que se creen que son sus enemigos, porque hacen exactamente lo que él quería que hicieran y que dijeran, que es lo contrario de lo que dice este servidor. Batista fue el arriero del Goliat, inscrito como David, que fue el que indicó a Castro que lo importante no era llegar primero, que lo importante era saber llegar. Y la primera piedra del camino que creó las condiciones para que el destino de los cubanos fuera rodar y rodar. Tristemente, muchas gracias.